Bienvenidos nuevamente a la voz de los maestros. Hoy os voy a leer un cuento, el cuento de la Blancanieves. Hoy vamos de cuento. Voy a leer un cuento. También nos da una referencia metafórica de lo que es la vida y lo que es el amor verdadero. Hoy vamos de cuento. Bien, dice así. Un beso de amor verdadero. Amor verdadero. Esa frase me lleva sin remedio al cuento de la Blancanieves. Esa joven pura, inocente, alegre, frágil, que vive bajo la sombra de su madrastra, que se me antoja la oscuridad. Es esa señora egocéntrica, malvada, dueña de sus dominios y más allá. Blancanieves somos todos nosotros, con nuestro interior inocente, sano, pero sobre el que se ciñe esa sombra oscura siempre al acecho, saboteando nuestra libertad y nuestro ánimo. Llega un momento en que Blancanieves supone ya un peligro para esa madrastra, porque le está ganando en belleza y pureza. Y es cuando esa sombra malévola hace acopio de toda su ira y frustración y ordena la muerte de Blancanieves. Esa muerte que paradójicamente son esos peligros que nos acechan, ese olvido que reina en esos dominios usurpados por la madrastra, obligando a Blancanieves a esconderse en ese bosque, en esa noche oscura, llena de sombras gigantescas, amenazadoras, aterradoras, miedos, dudas, engaños, desesperación, cuyas sombras, a la luz de la verdad, a la luz del sol, no son más que sombras dibujadas por la oscuridad, apariencias que hacen creer a Blancanieves que la quieren dañar, cuando en verdad son árboles preciosos, gigantescos, parte de ese paisaje bucólico, pero que esas sombras, el olvido, hacen ver a Blancanieves que son enemigos, acechando y amenazando su vida. Cuando por la mañana amanece el sol, momentos lúcidos provocados por el recuerdo, Blancanieves, después de tomarse ese tiempo de descanso, habiéndose quedado dormida y agotada por ese cansancio que le proporcionó el terror que vive en medio de esas sombras, al despertar se da cuenta que está rodeada por un precioso y frondoso bosque, lleno de vida, color y de animalitos curiosos que la están observando, devolviendo a nuestra protagonista la alegría y la tranquilidad, que es la toma de conciencia, olvidando esa noche oscura que atravesó horas antes. Como cuando nosotros nos hacemos conscientes de que esas sombras, esos miedos, dudas, preocupaciones, situaciones complicadas, a la luz de la verdad, son creaciones propiciadas por esa falta de visión que aboga esa oscuridad que envuelve la noche, ignorancia ante la apariencia. Una vez restablecida y situada ya en ese despertar, Blancanieves va caminando y se encuentra con esa morada, esa casita que le proporcionará abrigo y protección. Esa casita representa nuestra capacidad de protegernos en el manejo de nuestra vida, consciencia. Ese lugar que si nos amparamos en él nos protege y nos oculta del mal. Esa casita es la morada en la que viven unos seres trabajadores que representan nuestras emociones. El sabio, nuestra sabiduría interna. El mudo, nuestros silencios conscientes. El dormilón, nuestros atrasos y olvidos. El feliz, nuestros estados conscientes del despertar. El mocoso, nuestra infancia, fragilidad, nuestra inocencia. El gruñón, nuestro descontento ante la vida, nuestros enfados, frustraciones. El tímido, nuestras dudas, inseguridades. Todos ellos son parte de nosotros. Algunos nos ayudan a transitar más diligentemente y otros son a veces esos tropiezos a los que hay que sortear. Cuando al regresar a casa esos pequeños seres descubren a Blancanieves, en un principio se asustan, y al igual que ella, porque en ese impasse, en reconocerse, ella respecto de ellos y ellos en relación a ella, se asustan. Una vez se reconocen, se concilian y se aceptan. Blancanieves y esos pequeños seres, emociones, se congratulan y llegan a ese cariño, a esa aceptación mutua que se me antoja cuando nos aceptamos con todas nuestras virtudes y defectos. Cuando Blancanieves consigue ese equilibrio en amar a todas esas partes de ella, su vida vuelve a ser feliz y equilibrada. Pero como en el cuento, no todos son flores y violines. Y es nuevamente presa de la oscuridad que ladinamente toca en ella ese punto sensible, frágil, de creer lo que la apariencia esconde y cae en sus redes, mordiendo esa mortal manzana, la inconsciencia, que la deja sumida en ese profundo y muy largo sueño. Los enanitos, al encontrarla,
Tristemente la acomodan en ese lecho, quedando a su lado, inmóviles ante ese sueño que los deja, tanto a ellos, emociones o sentimientos, como a ella, paralizados, entrando en ese estado de olvido e inconsciencia total. Bien. Es cierto que antes de eso los enanitos luchan con la oscuridad, propiciando que esa grotesca madrastra se despeñe por el acantilado, que son las profundidades. Pero el daño ya está hecho. Blancanieves sigue a pesar de ello sumida en ese sueño revestido de inconsciencia. Pero llega un día en que aparece ese príncipe montado en su corcel blanco, y al ver a Blancanieves se apea de su caballo y se acerca a ella respetuoso, cauteloso, y le da ese beso de amor verdadero. Ese príncipe, como habéis adivinado, es la luz. Es esa señora que también se alza sobre nosotros y nos ampara, nos ama, nos hace llegar a ese recuerdo, a ese despertar de que todos somos reyes y reinas, y que si nos dejamos llevar por ella, nos abrazamos a ella y le devolvemos ese beso, nos dirigirá sin lugar a dudas a ese palacio, a esa casa, la casa del Padre, nuestra verdadera morada. Sentir ese beso verdadero que la luz os regala a diario y dejaros guiar por ella, montaros en su corcel y permitir que os lleve a ese lugar del que en su día la ignorancia os desterró. Os amamos los maestros. Bien, pues hasta aquí este cuento de Blancanieves, también una metáfora de la vida misma, de cómo dejarnos abrazar por la luz, aceptarnos a nosotros mismos, cómo dejarnos abrazar por la luz, desoyendo totalmente a esa ignorancia que nos desterró en su día, de la luz que ahora somos conscientes que somos. Bien, pues hasta aquí este cuento de la Blancanieves. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.